Capítulo 24. La escena matutina era de lo más elocuente. Un despacho amplio, un tipo elegante de pie, gesticulando con semblante duro ante su escritorio y, al otro lado de la mesa, dos policías sentados con cara de circunstancias. Marguerite y su compañero forense estaban soportando una buena bronca del comisario de policía, Antoine Bessier, que los advirtió de las consecuencias si la profanación de la tumba de Gautier salía a la luz. Marcel, una vez más, se dio cuenta de lo irónicas que podían resultar las palabras. Nada mejor que todo saliese a la luz, porque solo en la luz estarían a salvo. Ahora estaba convencido de ello. Los dos son buenos profesionales, Afirmó el comisario. no estropeen sus carreras con este tipo de tonterías. No volveremos a cubrirles las espaldas. ¿Cómo se les ocurre saltarse el procedimiento? Hemos tenido suerte de que nadie visite el panteón, porque si no, madre mía, si algún juez se entera. Bertrand Fabatier jamás nos habría autorizado, se defendió Marguerite. Usted lo sabe, me odia, y no tenemos tiempo para perderlo con un juez poco profesional, maldita sea. No me cuente historias personales, Repuso el jefe esquivando aquel espinoso asunto. las suposiciones no bastan para infringir las normas. Pero, ¿qué me dice de la ausencia del cadáver de Luke? Volvió a intervenir Marguerite, con la cara vendada, sin arredrarse ante el comisario. Recuerde la huella que encontramos en el escenario del crimen de Delaveau. Bessier hizo un gesto de impaciencia. Ese es su problema, Betancourt, Contestó el comisario, elevando su voz hasta límites atronadores. Miren, de momento ya hemos tenido que notificar a los medios de comunicación el asesinato de los dos chicos del Parque Monceau. Por suerte, nadie asocia sus muertes con Delaveau, pero esto no durará indefinidamente y cuando se sepa que hay en París alguien capaz de matar a 3 personas en una noche, cundirá la alarma. Esto será un caos y el prefecto me llamará para pedir cabezas. Puede que la mía ruede, pero no será la única. ¿Entienden? Pero, insistió la detective, procurando moderarse. ¡Pero nada! No me expliquen nada, no me cuenten lo que hacen, pero cacen a ese psicópata antes de que vuelva a matar. Marguerite suspiró. Aun a su pesar, tenía que volver a intervenir. ¿Y si eso implica volver a saltarse las normas? El comisario la miró como si pretendiera fulminarla con sus ojos. Se tomó su tiempo antes de responder, y cuando lo hizo, dio la impresión de que tenía que hacer un esfuerzo para vocalizar. Entonces, háganlo, Cedió a regañadientes. pero con más discreción, sobre todo si se trata de eludir la intervención de un juez. Detengan al asesino. De acuerdo. Lárguense ya, el tiempo corre. Marguerite, Añadió el comisario mientras ellos se ponían de pie para irse. su última pregunta no ha tenido lugar. ¿Entendido? Michel enfocaba con sus ojos el cielo opaco, una visión agitada a trompicones por el avance irregular del carro. Buscaba, mientras soportaba aquellas torpes oscilaciones, el parpadeante resplandor de las estrellas. Pretendía rastrear sus puntos minúsculos y soñar que no estaban tan lejos. Miraba con vehemencia, ignorando el dolor que provocaba en su cuello la forzada postura. Elevaba su rostro, como aguardando una lluvia salvadora que no llegaba. Solo noche ante sus ojos ávidos, necesitados de un brillo que reflejar, pero nada descubría. A lo mejor aquella negrura era el hueco dejado por un cielo en realidad ausente, la tonalidad desoladora de un vacío demasiado crudo como para admitirlo. Por eso ella seguía buscando, frenética. La inactividad en su situación constituía, además, una tortura peor incluso que un esfuerzo inútil. Miraba hacia arriba, perseveraba en su búsqueda con un empecinamiento irracional. ¿Dónde estaban las estrellas? No se le ocurría otra fuente de luz a la que poder recurrir, sometida a aquel paisaje oscuro de naufragio en la noche. En aquella penumbra asfixiante, su propia esperanza se iba marchitando, y el único modo de mantenerla viva era fingir un objetivo a su alcance. Había que buscar. Todo menos rendirse. Una estrella. Le bastaba con una en todo el firmamento. No pedía más. Michel pensó en sus padres, recordó sus rostros tristes y, al mismo tiempo, orgullosos cuando se despidieron de ella la víspera de su primer día en la residencia de París. Hacía de eso varios años, pero aquella escena se conservaba fresca en su memoria. Michel abandonaba el pueblo. Ellos la habían conducido a la gran ciudad apoyando su temprana decisión de continuar estudiando allí, con una confianza sin fisuras. Siempre la habían apoyado en todo. El único conflicto que habían tenido a lo largo de ese tiempo tuvo lugar cuando ella adoptó la estética gótica, algo que acabaron aceptando con más resignación que convicción. A Michel se le hizo un nudo en el estómago al acordarse de ello, y nuevas lágrimas asomaron a sus mejillas.
Las sintió resbalar hasta sus labios presionados por la mordaza, y poco después su sabor salado en la tela húmeda. Tampoco para ella había sido fácil dejar el hogar e ir a vivir con un montón de gente desconocida. Pero, al final, el tiempo, que siempre recompensaba la valentía en las decisiones, le había dado la razón, y ahora se encontraba cómoda en París y contaba con buenos amigos como Pascal, Dominique, Matthew o Jules. Bajó su rostro, por fin. Gimió. Había dejado tanto atrás. ¿Cómo podían haberla arrancado de su vida de un modo tan brutal? ¿Cómo podían parecer tan lejanos sus recuerdos? El invisible tambor que marcaba el ritmo de aquel desfile de espectros continuaba con su cadencia irreversible, más propia de un último camino hacia el patíbulo. Si los últimos días de un condenado a muerte vinieran acompañados de una banda sonora, la melodía sería esta, pensó Michelle. Las declinantes notas de un himno a la desesperación. Ella estaba empezando a perder el gusto por lo tétrico. 4:30 de la tarde en el desván. Una intensa conversación acababa de terminar entre los presentes. Jules, que se había apartado de los demás, observaba ahora el enorme arcón con gesto arrebatado, el mismo que, de un modo más discreto, mostraba Daphne en su rostro. La bruja llevaba décadas soñando con encontrarse frente a frente con la puerta oscura. Casi no podía creerlo, pero había ocurrido, y ella se dejaba avasallar en esos instantes por la corriente de poder que emanaba de aquel umbral entre la vida y la muerte. Un umbral sagrado que solo podía cruzar Pascal, el viajero. A ella eso le resultó indiferente. El trascendente destino de la bruja consistía en maniobrar bajo las tranquilas aguas del anonimato. Desde los más remotos orígenes, druidas y hechiceros habían ejercido aquel invisible papel, clandestinos guías que ayudaban en sus pasos a reyes, príncipes y caudillos del pueblo. A Daphne le bastaba con la proximidad de aquel arcón con apariencia de féretro que daba sentido a toda su vida, a toda su existencia. No buscaba la fama. A Jules, por su parte, se le había erizado la piel y experimentaba en ese momento una emoción que nadie habría entendido. Siempre había creído en el más allá y su interacción en el mundo de los vivos, así que no le costó mucho asumir lo que Pascal, Dominique y aquella bruja le contaban. Todas sus creencias se confirmaban, de una forma mucho más ambiciosa de lo que nunca hubiera imaginado. Incluso le cuadró aquella apabullante historia con la misteriosa desaparición, un siglo atrás, de su bisabuela Lena, aunque no dijo nada al respecto. Lo único que lamentaba era no haber sido él quien descubriera lo que se ocultaba bajo aquel inofensivo baúl medieval, la puerta oscura. De todos modos, una vez que entre en el arcón y desaparezca, te convencerás del todo, concluyó Pascal. Jules no había dudado. Sabía de antemano que aquella desaparición se cumpliría. No sentía miedo. Para él, aquello era un sueño convertido en realidad, y el arcón, un tesoro que contenía todas las respuestas. Confió en que Michelle no formara parte del precio de tal hallazgo. Su misterioso secuestro constituía una mala noticia de la que también le habían hecho partícipe. Recuerda que lo que te hemos contado debes guardarlo en el más estricto secreto, le advirtió Daphne, contrariada ante el más creciente número de conocedores del emplazamiento de la puerta oscura. Difundirlo pondría en peligro tu vida, y la de los demás. No tienes por qué preocuparte, afirmó Jules. Ni siquiera quiero compartir esa información. Pascal se introdujo en el baúl, ansioso por reunirse con los muertos para que le explicaran cómo podía ir en busca de Michelle. Llevaba una mochila con provisiones, agua y algo de ropa. Contigo, la puerta oscura permanece abierta, explicó Daphne. Así que puedes trasladar lo que quieras de un mundo a otro. Soportarán bien el viaje. Antes de que Jules cerrara el arcón sobre Pascal, Dominique se acercó y le dio un abrazo a su amigo. El viajero se dio cuenta de que los ojos de Dominique habían enrojecido. Encuéntrala, tío, le susurró Dominique, y tráela de vuelta. Cuenta con ello. Volveré con Michelle. Yo te ayudaré desde aquí. Cualquier cosa que necesites. Seguro que ella te iba a contestar con un sí. Recuérdalo cuando lo pases mal o dudes. Estoy convencido. Lo que pasa es que la pobre no tuvo tiempo de responderte. Su voz temblaba y cayó antes de traicionarse con unas lágrimas. Pascal nunca se había planteado realmente qué tipo de sentimientos albergaba Dominique hacia Michelle, y ahora lo hizo. Fue toda una sorpresa. Qué ciego había estado. A menudo no se ve lo que se tiene más cerca, y su amigo, por otra parte, era un experto simulando. Dominique, respecto a Michelle... El otro le cortó con un gesto. Olvídalo. Puedo luchar contra esta silla, pero no contra sus sentimientos. Ella siente algo por ti, eso está claro. Sus dudas son demasiado sospechosas. Yo jamás he tenido ninguna oportunidad. Fingió resignación. Así son las cosas.
Me conformo con su amistad. Pero tú puedes conseguirla. Por eso mismo tienes que recuperarla. La vieja Daphne se aproximó entonces para darle un último consejo a Pascal, con lo que, de forma inconsciente, ayudó a los chicos a romper la emotividad de aquel instante. Pascal, ten mucho cuidado. No solo Michelle depende de ti. Hay mucho en juego. El aludido agradeció que el aviso, aunque le acababa de provocar su temida alergia a las expectativas ajenas, a los juicios de los demás. Si quería triunfar en su nueva misión, era mejor que olvidase la verdadera responsabilidad que estaba asumiendo, o escaparía corriendo. Lo que no le habría servido de nada, claro, y es que, en su situación actual, no había lugar donde esconderse. Con cierta sorna se dio cuenta de que ni el suicidio le habría servido como evasión a su compromiso de viajero, dado su vínculo real con la muerte. Aquella idea le provocó una gran carcajada que rezumaba sarcasmo. Recuerda que soy medium, le avisó Daphne. Intenta ponerte en contacto conmigo de alguna forma, para que sepamos lo que te han dicho en el mundo de los muertos. ¿Y eso cómo se hace? Aquello era nuevo para Pascal. Pregúntalo allí, respondió la bruja. Yo solo soy un receptor de mensajes, y no apures el tiempo en esa región de la muerte. Vuelve rápido. Aquella última observación llamó la atención de Dominique. ¿Por qué? Indagó el chico acercando su silla de ruedas. Daphne habló a regañadientes. Si el viajero supera determinado tiempo en la tierra de la espera, ya no podrá volver. 7 días, concretó Pascal repasando toda la información que había ido recibiendo en sus sucesivos viajes. lo que supone 24 horas vuestras. Entonces, ¿tienes que volver mañana a esta misma hora? Quiso confirmar Dominique, un dato esencial a la hora de mantener el engaño a padres y amigos. Pascal miró a la bruja, que se encogía de hombros en aquel momento. Depende, respondió ella. Si, para buscar a Michelle, Pascal se adentra en los territorios eternos del mal, su margen de tiempo se detendrá. Se mantendrá invariable hasta que vuelva a pisar la tierra de la espera. Fuera de esta región transitoria, en realidad, no corre el tiempo para ningún espíritu. Allí donde nadie aguarda, donde rige la perpetuidad, el tiempo no tiene sentido. Dominica sintió. Había caído en la cuenta de que la última petición de Daphne a Pascal se había limitado, precisamente, a la tierra de la espera. Así que, transcurridas 24 horas desde el inicio del viaje, tampoco sabrían a ciencia cierta si Pascal se había condenado a vagar para siempre por el mundo de los muertos, en caso de que no hubiera regresado a la dimensión de los vivos. La incertidumbre continuaría carcomiéndolos hasta el último segundo. Nadie volvió a hablar. No debían postergar más el siguiente paso. Sobraban las palabras. Jules cerró la tapa y Pascal se quedó a oscuras. Fuera, los presentes aguantaban la respiración. En unos minutos comprobarían que su amigo ya no estaba en el interior del arcón, y Jules lanzaría un definitivo grito de triunfo. La vida no tenía límites. Ese era el gran descubrimiento. Se podía soñar. Jules lo hacía. Soñaba, recordando las palabras de la vidente. Así que si un viajero pasaba demasiado tiempo en el mundo de los muertos, no podía volver. Interesante. Empezaba a hilvanar coincidencias que quizá le permitieran más adelante entender algunos enigmas del pasado de su familia. Pero todo aquello podía esperar hasta que el rapto de Michelle se resolviese. Eso era lo prioritario. Daphne consultó su reloj de bolsillo. Las 5 de la tarde. Comenzaba la cuenta atrás. Continuaron en silencio, clavando sus miradas con fervor casi religioso en el arcón. Ninguno de ellos volvería a ser el mismo cuando todo aquello acabase, si es que vivían para contarlo. Marcel, ataviado con una bata verde, la boca y el pelo cubiertos y unas enormes gafas de plástico transparente, se inclinaba sobre la camilla, arrancando pequeñas partículas de un cadáver recién llegado de un atropello. Sus manos enguantadas manejaban las pinzas con la destreza que proporcionan años de experiencia. La puerta se abrió, dando paso a Marguerite y su aparatoso vendaje tapándole parte de la cara. «Qué gusto que podamos seguir trabajando, ¿verdad?», dijo ella. «Si de esta no nos han despedido». «Marguerite, no puedes estar aquí sin la ropa adecuada», advirtió el forense de forma cordial. «Ya lo sabes». La detective no refunfuñó en aquella ocasión. «Veo que ahora cumplimos las normas a la perfección», sonrió. «Pero tenemos que hablar de lo que pasó en el cementerio. No puedes seguir esquivándome. Ya no». Depositando las pinzas en una bandeja, Marcel se irguió. La miró con detenimiento. «De acuerdo», concedió. «Espérame fuera, que ahora salgo». Marcel cumplió su palabra y al poco rato estaban los dos en su despacho. «Tú acudiste a nuestra cita con una pistola cargada con balas de plata», acusó Marguerite, sin andarse por las ramas. El forense asintió, mientras cerraba la puerta y se sentaba en su sillón.
Tenía mis sospechas, eso es todo. Claro que no es todo. ¿Sospechas sobre qué? Puedes bajar la voz. Marcel Laville empezó a juguetear con un boli. El forense decidió que ya era hora de poner las cartas sobre la mesa, al menos algunas. Teniendo en cuenta el huracanado carácter de su amiga detective, no podía seguir disimulando. Había llegado al convencimiento de que podía compartir algo de información con ella sin comprometerse en exceso. Se dispuso a intentarlo. Hace días que me planteo la posibilidad de que nos enfrentemos a algo sobrenatural. Comenzó con cierta timidez. Marguerite ni pestañeó. Después de todo lo que había ocurrido, se imaginaba algo parecido de su compañero. ¿Puedes concretar un poco más? La forma en la que murieron las víctimas, la huella de Gauthier, el no saber cómo habían desangrado los cuerpos. ¿Hace falta que siga? Sí. Quiero escuchártelo decir, Marcel. Concreta esa amenaza sobrenatural. Siempre tan inflexible, Marguerite. El forense la miró a los ojos. Creo que nos enfrentamos a un vampiro. La detective se quedó callada. Eso es absurdo, comentó ella por fin. Los vampiros son una leyenda, y tú eres un científico. Entonces, ¿cómo explicas lo de que tus disparos no afectaran a tu atacante? La detective se mordió el labio inferior, calibrando sus palabras. Eso no lo sabemos. A lo mejor aguantó bien hasta que recibió los tuyos, por eso solo se quejó entonces. Hay gente con una fortaleza excepcional. Interesante hipótesis. Ironizó el forense. Si no fuera porque quien te agredió era un individuo muy poco corpulento, ¿me podrías contestar otra pregunta? Suéltala, doctor supersticioso. Entre tus disparos y los míos, aquel tipo debió de recibir 5 balazos antes de marcharse. Supongo. Sin embargo, no hemos encontrado ni un rastro de sangre por aquella zona. Por eso no hemos podido identificarle. ¿Qué opinas? Todos los seres vivos sangrarían con esas heridas, ¿no? Quizá iba muy abrigado y toda la sangre empapó su ropa, por lo que no llegó a salpicar el suelo ni las tumbas. El forense sonrió, sin abandonar el sarcasmo. ¿Tus explicaciones te convencen más que la mía, Marguerite? Al menos las mías son físicamente posibles. Marcel se decidió a lanzar su órdago. ¿Qué te apuestas a que encontramos nuestras 5 balas si abrimos la tumba del profesor Delaveau? Ahora la detective se abrió los ojos de forma desmesurada. Pero, ¿qué tonterías estás diciendo? Después del lío en que nos hemos metido por culpa de la huella de Gauthier, ¿pretendes que volvamos a hacer lo mismo? No, gracias. Prefiero conservar mi trabajo. Jamás conseguiremos la autorización para hacer eso, y ahora menos que nunca. Además, añadió con sorna, tu afirmación implica que fue él quien recibió nuestros disparos, y yo, que pensaba que Delaveau estaba muerta hace días. Mira que soy despistada. Su semblante se ensombreció. Venga, elimina al profesor asesinado de la lista de sospechosos de la agresión y ponte a trabajar en serio. Recupera esa lógica que te ha caracterizado siempre. Al menos, hasta ahora, porque me estás asustando. Marguerite se levantó de su silla y se dirigió hacia la puerta. Oye, reconoció mientras caminaba. Te aprecio mucho, pero no puedo aceptar tus teorías. No pienso sustituir mi pistola por una estaca o ponerme ajos al cuello. No. Tomó aliento antes de continuar. No te voy a discutir que tenemos delante varios indicios inquietantes, de acuerdo, pero sigo convencida de que hay una explicación racional para todo, que aún no hemos conseguido ver. Lo que necesito saber es si puedo contar contigo, si vas a seguir trabajando con profesionalidad en este caso. Marcel suspiró. Por supuesto, Marguerite. Estamos los dos en esto, aunque sigamos líneas de investigación distintas. Lo de la investigación déjamelo a mí. Prefirió aclarar ella. Tú dedícate a lo tuyo, que es el trabajo de campo para currar después en el laboratorio. Lo tuyo es analizar. El forense se echó a reír, pero no contestó. ¿Te das cuenta de que si comento tus ideas por ahí, te apartarán del caso y te darán la baja para que acudas al psiquiatra? Le advirtió Marguerite con honestidad. Por eso sé que no lo harás. Me necesitas. Sigo siendo el mejor en lo mío y lo sabes. No me obligues a dudar de ello, Marcel, viejo perro. Nuestra amistad es lo que te va a salvar. Pero te obligaré a tomar unas vacaciones cuando acabemos con esto, antes de que hagas alguna tontería seria. Marguerite se dirigía hacia la puerta, pero se giró hacia él en el último momento. Así que fue Delaveau mi presunto agresor, ¿eh? Y dices que nuestras balas están en su tumba. ¿Y cómo lo has identificado si no dejó rastros? En realidad lo identifiqué en el momento del ataque, aunque no te lo dije. Yo le hice la autopsia, así que conozco bien todos los accesorios con los que fue enterrado. Reconocí su reloj mientras te golpeaba. ¿Enterrado?
¿Pero no se supone que guardáis los cuerpos de las víctimas en la cámara frigorífica? Solo hasta que se lleve a cabo la autopsia, ya lo sabes. Aquí solo nos quedan los de Melanie y Raúl, informó el forense. Mañana vendrán de la funeraria a recogerlos, para enterrarlos por la tarde. Pero el funeral de Delavaux ya tuvo lugar. Casualmente su tumba está en el cementerio de Père Lachaise. ¿Alguna otra pregunta? Marguerite esbozó una maligna sonrisa, aceptando el sutil desafío de su amigo. Mira, se defendió, altiva. Seguro que ese reloj que viste no es un modelo exclusivo, pero tampoco necesito encontrar resquicios sueltos en tus suposiciones, por la sencilla razón de que parten de una premisa imposible. Los vampiros no existen, y te lo demostraré. Al menos investiga solo durante el día, pidió Marcel. Por favor, hazlo, aunque sea por tenerme contento. Marcel, no descansaré hasta dar con mi asesino, ya oíste al comisario. Y eso implica trabajar 24 horas al día, de día y de noche. Por cierto, se encogió de hombros. También estoy buscando el cadáver de Gautier. Si no está en su tumba, en algún otro lugar tiene que estar. Murió en la cárcel, así que en principio debería ser fácil localizar su cuerpo. Si se te ocurre algo al respecto, algo coherente. Marguerite, enmascarada tras el vendaje de su rostro, salió del despacho. El forense permaneció en su asiento, meditabundo, con la imagen en la cabeza de los cuerpos desnudos de los chicos cubiertos por sábanas. Todavía los tenían en la cámara. ¿Se iban a convertir Melanie o Raúl en vampiros, como había ocurrido con el profesor? ¿Debía hacer algo para evitarlo? No quería mancillar sus jóvenes cuerpos todavía más. Marcel sintió una inmensa pena, y una gran preocupación por la detective, que no sabía dónde se estaba metiendo. El secreto que ocultaba el forense, precisamente por no poder compartirlo, le pesaba cada vez más.